veces el cuerpo está sano, pero hay algo que está dentro de nuestro corazón enfermo y es el corazón. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1. Habla sobre Naamán. Vamos a ver cuántos han escuchado de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Puede sentarse. ¿Cuántos han oído de Naamán? ¿Alguien que ha escuchado de Naamán? Naamán. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay algo muy importante. Naamán venía de un pueblo no, digámosle, no cristiano, de un pueblo de donde existía la idolatría, donde se inclinaban a muchos dioses. Él tenía un problema. ¿Cuál era el problema? A ver, ¿cuál era el problema, Luis? Era leproso, pero había algo en él. A ver, hermano Flores, no sé si me vio en la lectura. ¿Qué había en él? No. Lea el 3, el 1. En el 1 hay algo importante. Que él, pienso yo, que sin saberlo, era un instrumento de Dios. Porque dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, a un pueblo. O sea que había algo especial que Dios había dicho, este hombre es un instrumento por el cual Dios iba a glorificarse. Y muchas veces somos ese instrumento que a veces ni cuenta nos hemos dado. Y por ese ser ese instrumento también alcanzamos la misericordia de Dios. Porque este hombre era valeroso, pero tenía un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que estaba enfermo. Y la enfermedad era una lepra. En los tiempos del Señor no había sanidad para la lepra. El que tenía lepra estaba condenado ¿a qué? A muerte. Y aún en la actualidad hay lepra. Y la lepra dice que es muy, pero muy difícil de ser tratada actualmente. La gente puede recuperar su salud, pero cuesta, es difícil, porque esta enfermedad es grave, digámosle, no es fácil de poderla echar. Entonces, vemos más adelante, vamos a ver, porque estamos hablando de sanidad, porque este hombre recibe una sanidad. Veamos el 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un testimonio de una persona, de una mujer temerosa de Dios, que aunque había sido llevada en cautiverio, tenía al Señor en su corazón y que sabía del poder de Dios. Y ella da un consejo, que si enviaran a su esposo, si enviaran a Naamán, él iba a ser sanado. Esa es una convicción, hermana, hermano, ¿de qué? De fe.
porque es difícil, como dije al principio, es difícil creer. Pero si yo digo, yo creo, Dios lo va a hacer. No dudando, aunque la duda siempre mata, la duda siempre entra en el corazón. ¿A cuánto no nos entra la duda? ¿Y será que me voy a curar? ¿Será que se me va a quitar este dolor que tengo aquí? Y siempre estamos, hermano, en una lucha. Y a nadie le voy a preguntar porque esto es cierto. Estamos en una lucha del que sí y del que no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Voy a probar. Eso le pasa a todos. A todos nos pasa en determinado momento. Dice la palabra que este hombre, el rey, lo tenía en alta estima. O sea, tenía algo especial. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, ¿a quién es su señor? A su rey, le relató, le contó diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué le dijo? Le comentó, le contó que había un profeta que oraba a su Dios y el enfermo sanaba. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Vino Naamán y le fue a contar el testimonio, el relato que aquella muchacha, porque aquella muchacha, esta mujer tuvo que haber contando maravillas de lo que Dios hacía en el pueblo de Israel. Y ella llevaba eso, como lo llevamos todos. Porque ¿quién no ha sido sanado? ¿Quién no ha recibido respuesta de Dios? A veces no recibimos respuesta de una sanidad, por ejemplo, pero hemos recibido respuesta de muchos lados. Y algo muy importante que digo, aunque a veces el cuerpo, la carne está enferma, pero tenemos una sanidad interior. Y la sanidad que Cristo Jesús nos ha dado. Porque dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, aunque a veces la carne esté débil, pero el espíritu está fuerte, el espíritu tiene que estar sano delante de Dios. Esa es la primera sanidad que nosotros recibimos. Entonces le mandó cartas al rey. Salió pues, dice, ahí en el 5, si me toma la lectura, vamos a leer de nuevo. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y muchas mudadas de vestidos. Dice que va 10 talentos de plata. Un talento, fíjese, un talento valorado actualmente ahorita, un talento equivale a $25,000. No le hablo de quetzales. Dice que un talento vale $25,000 hoy. Y este hombre llevaba 10 talentos. Porque él iba a dar una ofrenda por si recibía sanidad. Porque él llevaba algo, porque él llevaba 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Cuánto llevaba? 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Este hombre tenía de todo. Este hombre lo que le sobraba era plata. Lo que este hombre le sobraba era dinero. Pero algo nació en el corazón de él. Y es creer la palabra de aquella mujer que le dijo, allá en mi tierra, allá hay un profeta que si ora por ti, tú vas a recibir sanidad. Pero este hombre creyó la palabra, pero no se fue con las manos vacías, sino que llevó una cantidad de presentes, porque diría, yo después de recibir sanidad voy a dejar esto.
Hay un corazón dispuesto, un corazón que no está prendido a las cosas materiales. Porque hay muchos que queremos recibir y Dios no está pidiendo nada. Que queremos recibir sanidad, pero no damos nada. Somos amantes al dinero, no queremos soltar nada y si lo soltamos nos duele. Aquí, este hombre va con fe, dispuesto a recibir sanidad y va con un montón de regalos, con un montón de dinero, si lo hablamos así. Por eso es muy importante el testimonio que esta mujer dio, porque con el testimonio, la fidelidad, con la fe, la mujer habló con la convicción, convenció. Por testimonio, porque el testimonio es muy importante. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. O sea, la carta iba para el rey, porque supuestamente pensó que el rey sanaba, ¿no? 7. Luego que el rey de Israel llevó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué hizo el rey de Israel? Este ya me está queriendo molestar. El pensamiento de uno siempre, ¿verdad? Que si le mandan algo a decir, es que saber qué hice yo, saber qué quiere conmigo, porque diría, miren, ya busca algo contra mí, como quien dice, quiere perseguirme, quiere hacerme esto, y no era nada de eso. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Bueno, dijo: mándame a Naamán para acá, que venga aquí conmigo y va a ver que hay Dios en Israel. 7. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, ¿cómo se llamaba ese? Giasí. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Esto fue lo que no le gustó a Naamán, porque Naamán quería que saliera el profeta corriendo a recibirlo y a darle honores y que venga, que bienvenido, y porque era un hombre importante. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a quién, a su criado, mandó a su discípulo, pues. Y el discípulo fue a dar la palabra. Porque si era su discípulo, pues estaban en el mismo canal, estaban en la misma sintonía. Y si hago un paréntesis, eso es lo que pasa actualmente ahora también con uno. Mando yo a hermana Flor y mando a otras 2 personas, vayan a visitar por ahí. ¿Por qué no vino el pastor? Dice. Es que son enviadas, ellos tienen autoridad para ir también. ¿Por qué tengo que ir yo? A veces me pasa, la mando a ella. ¿Y por qué no vino el pastor? Por allá o por allá. Es que él tiene la obligación de venir. Es su deber, es su trabajo. Pero el pastor está enviando a alguien. Y ese alguien tiene autoridad, porque no va a decir, ¿quién, venga para acá? No, uno conoce a las personas que pueden ejercer. ¿Y qué hizo el profeta? Hey, tú ven y dile al hombre ese que está ahí que vaya y que se meta al agua del Jordán. Era un río sucio, hermano, chuco, de aguas servidas. ¿Y tú sabes quién soy yo? Sí. Y vamos a leer. ¿Y sabe tu Señor quién? Sí, dijo. Pues leamos a ver si no me la inventé yo. Vamos a ver. Entonces vino Naamán con sus caballos y su carro, el 9, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate
7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, para él mismo se decía, ¿va? Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que él quería. Que aquel saliera corriendo porque era un hombre muy importante. Dice Naamán en el 12, Albaná y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado, como quien dice, dio la vuelta, porque no lo recibieron con los honores y las atenciones que él quería. 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Si era fácil. No le dijo, vete a hacer un gran sacrificio. No, vétete ahí, vas a ser sano, le dijo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero, ¿qué había en el corazón de Naamán? Porque no, se enojó, se enfureció. Como le digo, como a veces uno llega, ¿y por qué no vino el pastor? Él tenía que llegar. Mando, hermana, vaya a orar. ¿Y por qué no viene el pastor a orar por mí? Si Dios nos ha dado la autoridad. Había en Naamán orgullo, ira, desesperación, porque en medio de la enfermedad era un hombre que se estaba pudriendo en vida. Porque eso es la lepra. Se empiezan a despejar, se empieza a caer la piel. Este hombre se estaba muriendo en vida, viendo cómo su carne se deterioraba, con la esperanza, con la fe que saliera aquel varón de Dios, levantara la mano, tocara y él sanara. En lugar de eso, manda a alguien, dice que vaya a tal lado, dice, y que se meta en ese río y va a sanar. Hermanos, cuando la palabra viene de Dios y la persona que respalda la palabra, vamos a recibir la sanidad. No nos desesperemos, no nos angustiemos, porque si Dios dijo que sana, sanará. Él tenía orgullo porque se enojó. Se enojó porque Eliseo no lo fue a recibir personalmente. ¿Quién no se va a enojar, hermano? Que tal vez lo vengan a ver a uno de saber dónde. Y dice, fíjese que no lo puedo atender, pero voy a mandar a mi esposa, voy a mandar a mi hijo. Se enoja uno, ¿verdad? Todo lo que caminé para que no me reciban, ¿verdad? Pero todo en esta vida, hermano, tiene un propósito. Y el propósito es el cambio, es la transformación. Porque este hombre tuvo que desprenderse del odio, de la ira, del rencor, del enojo, de todo, para poder ser limpio nuevamente, para recibir la sanidad. Y a veces también eso tenemos que hacer nosotros. A ver, aquí esto es para todos y los que van a ver este mensaje. ¿Por qué no recibimos? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? ¿Hay ira? ¿Hay envidias? ¿Hay maltratos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay paz o no hay paz? Porque para recibir tenemos que pasar un proceso de desintoxicación espiritual, le puedo llamar yo. No sé si sea la palabra correcta, pero desintoxicación espiritual, donde podamos nosotros limpiar nuestro corazón para poder recibir del Señor lo que tanto anhelamos, porque este hombre, si se da cuenta, se enojó, se enfureció, dio la vuelta y se fue.
Diría, mejor me regreso a mi pueblo, porque a mi tierra, porque no me recibieron. Pero siempre hay gente, hermano, que lo aconseja a uno. Siempre hay gente que está alrededor de uno y le da consejos de parte de Dios. Porque ahí sus criados, sus sirvientes, le dijeron. Y si te mandara a hacer otra cosa mucho más complicada, digamos, no la harías, pues. Si le hubiera dicho, vete de aquí a Esquipulas y Rodillas, no te hubieras ido, pues. O qué sé yo, ¿a dónde? No te mandó a hacer cosas grandes. Solo te dijo, métete ahí. Y como uno razona, ¿verdad? Dices, bueno, tiene razón, ¿va? ¿Por qué me voy a ir yo tan lejos? Vino, regresó, se metió y a la séptima zambullida el hombre recibió sanidad. ¿Qué necesitamos, hermano? Tener fe. Más de alguien dirá, es que la fe ya se me terminó. Yo pienso que más de alguien hay por ahí. Ya luché, ya fui por aquí, ya fui por allá, no recibo nada. Pero tengamos fe. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y sé que me presentaré, como dijo David, nuevamente en su templo también. Entonces, hermanos, sigamos adelante. No desmayemos, porque aunque estemos sufriendo quebrantos de salud, mientras tengamos, así le digo simbólicamente, agarrada la salvación. La salvación aquí la tenemos. Y digámosle al enemigo, aunque toques mi carne, aunque me toques a mi Cristo, nunca lo voy a dejar. Siempre va a estar en mi corazón y mi vida le pertenece a Él, porque yo he sido comprada, yo he sido comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y valgo la sangre de Cristo. Y como dijo el apóstol Pedro, y estamos rociados también con la sangre del Cordero. Entonces, no perdamos, hermano, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y esa enfermedad, esa dolencia, pues así como vino, se fue. Y el Señor puede dar todo lo que pidamos. Estamos hablando de sanidad ahorita por este hombre que había sido enfermo, pero cualquiera puede pedir otra cosa que Dios se la va a dar. Pero como dice su palabra, deleítate. ¿En quién dice? A ver, en Jehová, en Yahvé. ¿Y qué dice? Y él las peticiones de tu corazón. Eso es lo que el Señor da. Entonces, estemos contentos, hermanos. Pongámonos de pie, levantemos ánimo esta mañana. Tomemos fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Tomemos fuerzas, digo tomemos porque yo las necesito también. Las fuerzas las necesitamos todos los días. Que hoy recibamos esa inyección espiritual para levantarnos, para seguir adelante. Padre, damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor. Señor, tú mejor que nadie conoces, Señor, nuestra condición. Tú mejor que nadie, Señor, conoces nuestros corazones. Sabes, mi Dios, que somos carne, que hay debilidades también en nosotros. Pero algo que hoy, Señor, clamamos por todos los que estamos aquí, por todos los que están afuera, por la vida de mi hermana Berta Barrios también, que está sufriendo quebrantos de salud, Señor. Declaramos en la vida de ella sanidad, que todo examen, que todo laboratorio, que ultrasonido, toda tomografía, toda resonancia, Señor, va a salir normal, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que no hay nada difícil y nada imposible para ti, Señor. Porque tu palabra, Señor, dice que al que cree todo le es posible.
Y si yo creo, Señor, si yo creo, Señor, tú lo haces. Si yo lo creo, Señor, tú vas a hacer milagros, señales y prodigios, Padre. Que sea roto todo orgullo, toda ira, toda desesperación, Señor, de nuestros corazones. Naamán era un hombre, Señor, que tuvo fe, recibió sanidad, se presentó después con Eliseo y dijo: reconozco que solo hay Dios en Israel. Y desde ese momento Naamán hizo un pacto, hizo un compromiso de solamente seguir al Señor de los ejércitos, a Jehová, a Yahweh. Y eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Que haya gratitud en nuestros corazones. Este hombre se presentó con tesoros, se presentó con muchas cosas por gratitud. Y se presentó ante Eliseo y le dijo a Eliseo: toma esto. Pero Eliseo dijo: nada de lo que tú traes quiero yo, le dijo, nada. No recibió absolutamente nada de lo que le fue presentado. Pero Naamán estaba tan agradecido, Señor, que dijo: me puedo llevar una cantidad de tierra, de esta tierra de Israel, y llenó unos costales y se lo llevó. Y desde entonces este hombre le entregó su vida al Señor. Pero para eso hubo necesidad, Señor, de matar el orgullo, la ira, la vanidad, la ambición también, porque este hombre no era ambicioso. Este hombre dio todos sus tesoros, se llevó una gran cantidad y dijo: la presentaré delante del Dios de Israel. Este hombre estaba desprendido de todo, Señor. De esa manera, Señor, seamos desprendidos nosotros de todo, Padre Celestial, para poder encontrar esa sanidad. Porque lo más importante también es la sanidad interior.